Ya estamos nuevamente iniciando un nuevo tema, una nueva reflexión para la vida. Recuerde que eso es lo que hacemos aquí. Reflexionamos hacia adelante, hacia adentro de nosotros también. Ponemos la palabra de Dios como un espejo, nos vemos en ella y entonces emprendemos un camino. Así que bienvenido sea a esta nueva charla. Yo espero que esté aprendiendo muchísimas cosas. El tema del día de hoy lo hemos titulado Perdidos pero valiosos. Perdidos pero valiosos. Ese es el tema del día de hoy y nos vamos a ubicar en el Evangelio de San Lucas en el capítulo número 15. Así que yo le invito a que anote eso, San Lucas capítulo número 15. Y aquí en el Evangelio de San Lucas capítulo número 15 vamos a encontrar esta palabra que nos va a hablar al corazón. Lo primero que nosotros vamos a hablar el día de hoy es pues acerca de estas tres parábolas, acerca de estas tres historias que nos cuenta la Biblia. Aquí en el Evangelio de San Lucas hay tres parábolas que Jesús contó. La primera es la parábola de la oveja perdida. Hay una oveja que se pierde en el camino. Hay un pastor que dice que tiene 100 ovejas y entonces empieza a contar y se da cuenta que ya no tiene las 100, sino que le falta una. Y entonces va y busca la oveja que se le había perdido. Lo segundo que encontramos, o la segunda parábola, tiene que ver con una mujer, una señora que pierde una moneda. Resulta que está en su casa, ella tiene varias monedas y de repente se da cuenta que le falta una. Entonces empieza a revolver la casa, busca debajo de la cama, busca en el closet, busca en el jardín, en todas partes busca la moneda y cuando la encuentra hace una gran fiesta para poder celebrar que encontró la moneda. La tercera historia es una historia también muy conocida, que es la historia del hijo pródigo. Esa creo que todos la hemos escuchado alguna vez, si no se la recuerdo. Hay un hijo que le pide la herencia a su papá, es algo así como que usted le pidiera la herencia a su papá, no sé, de repente su papá tiene un carro, o dos o tres, y una casa, o un negocio, o cualquier otra propiedad, un terreno, o un chucho, y le dice, papá, dame la parte de la herencia que me corresponde. Entonces dice que el papá le dice, bueno, mira ese terreno, esa es tu herencia. Viene el muchacho y vende el terreno, le dan la plata, con eso agarra su carro convertible y se va. Y dice la Biblia que se va lejos a otro país, allá pierde todo y luego que lo pierde todo, allí en el país hay una gran hambre, no hay nada que comer, empieza a buscar trabajo y como no estudió, ¿verdad? Usted nunca fue a la universidad, no hacía las tareas o las dejaba para después, entonces no encuentra trabajo de ninguna cosa, sino de cuidar cerdos. Y tiene tanta hambre que se le queda viendo la comida de los cerdos y entonces le dan ganas de comérselas, pero ni siquiera eso dice que le daban, o sea que las tripas le hacían un ruido terrible y estaba todo el tiempo con hambre porque no se la daban. Y entonces dice, bueno, voy a volver a la casa de mi papá, allá hay siempre comida de sobra, hay carne, hay pollo, hay pescado, hay de todas las cosas que a mí me gustan, yo no voy a seguir pasando penas y entonces regresa. Cuando está lejos todavía, viene el papá y sale corriendo y lo abraza y casi se le cuelga encima y luego lo carga y le da besos y besos y besos y evidentemente él se siente emocionado. Yo no sé cómo se siente usted cuando su papá le da besos, a algunos de ustedes les resulta incómodo. Yo espero que no, que lo disfrute, porque es un regalo tener uno a su papá y que te abrace y que te bese. A mí por lo menos me sigue encantando a pesar que obviamente ya soy un adulto. Entonces dice la parábola que lo abraza, lo besa, lo recibe y entonces todo vuelve aquí a la normalidad. O el padre lo recibe como si nada hubiese pasado.
Y hay una característica en estas tres historias, y la característica de estas tres historias es que las tres historias nos cuentan acerca de algo que se pierde. Las tres historias. En la primera historia se pierde una oveja, en la segunda historia se pierde una moneda y en la tercera historia se pierde una persona, se pierde un hijo. Y cada vez que nosotros vemos que algo se pierde o cada vez que algo se nos pierde, podemos pensar en que tenemos algo valioso. Todo lo que es valioso, o dicho de otra manera, lo que se pierde es porque es valioso. Hay dos palabras aquí que quiero distinguir. Una es olvidar, lo que se olvida, lo que se olvida. Y otra es lo que se pierde. A veces se combinan las dos cosas, ¿no? Uno puede olvidar y perder a la vez, pero uno no puede, pero a veces uno simplemente olvida las cosas. El olvido puede ir con el perdón, con el perder, perdón. El olvido puede ir con el perder, pero a veces el olvido también puede ir solo. Y siempre que uno olvida, o si quiere verlo así, o pierde y pierde a la vez algo, es porque es algo valioso. Pero cuando uno simplemente se le olvida algo o olvida algo, a veces es algo que no es valioso. Por ejemplo, un lapicero. ¿Cuánto vale generalmente un lapicero? Un lapicero puede valer, no sé, 2, 3 quetzales. Entonces yo no digo, ay, perdí mi lapicero. No, olvidé, sí, lo olvidé y lo perdí, pero no importa porque no es valioso. No es valioso. Pero si yo pierdo mi documento de identidad, entonces yo no digo lo olvidé, yo digo lo perdí, porque es algo que es valioso. Si usted pierde una servilleta o si usted no encuentra una servilleta, olvidé la servilleta, no pasa nada, me consigo otra servilleta. Olvidé el lapicero, no pasa nada, me consigo otro lapicero. Es que olvidé, pero si usted pierde, por ejemplo, su cuaderno, si usted pierde ese cuaderno donde lleva, digamos, un texto que tiene que entregar todo el año y entonces de repente lo pierde, entonces ese cuaderno es algo valioso, ¿cierto? O sea, lo que yo quiero recalcar es ese hecho, ¿no? Que todo lo que está en la parábola es valioso y usted también es valioso. Usted es muy valioso. Y la Biblia nos habla de dos clases de personas. La Biblia nos habla de los que se salvan y de los que se pierden. Y ambos son muy valiosos para Dios. Los que se salvan, pues ya están salvados. Las 99 ovejas que no se perdieron son muy valiosas para el pastor. Las monedas que no se perdieron son muy valiosas para la mujer que las tiene. Y los otros hijos del hombre de la parábola también son muy valiosos, pero también son valiosos aquellos que se perdieron. Y tal vez usted y yo andemos por la vida un poco extraviados, un poco perdidos. Nos perdemos a veces del camino. No sé, ¿cómo es estar perdido? Dirá usted. Le pongo algunos ejemplos. ¿Cómo es estar perdido? Estar perdido, por ejemplo, es no encontrarle sentido a la vida. Eso es estar perdido. Y yo hablaba con un niño hace una semana, apenas de 12 años, y me decía eso, ¿no? No tiene sentido mi vida. No sé para qué vine a este mundo. No sé para qué estoy aquí. Eso es estar perdido. Estar perdido es cuando uno siente que nadie lo ama. Ahí estás perdido. Estás perdido desde otra perspectiva cuando no estás haciendo lo correcto. Ahí estás perdido porque te estás alejando
del camino, a veces nos alejamos del camino. Eso es lo que se llama pecado. Cuando estamos entrando en pecado, cuando tomamos esa decisión, también nos perdemos. Así que hay muchas formas de estar perdido. Cuando uno no se ama a sí mismo, también está perdido. Cuando uno no le encuentra sabor a cada día, cuando uno no tiene un rumbo, cuando no tienes una dirección. Si yo te pregunto cómo te ves en 10 años y no sabes decírmelo, pues puede ser dos cosas. Una es que estás creciendo y no tienes que definir toda tu vida. Pero también puede ser que simplemente te encuentres perdido y no sabes para dónde tomar, ni sabes qué camino seguir. Tal vez tú estás a punto de graduarte y tienes a unos amigos que ya saben exactamente lo que quieren estudiar y tú todavía no sabes ni siquiera para dónde ir, y cada vez que piensas en eso te sientes como atormentado, perdido y confundido. Hay muchas maneras de estar perdido. ¿Y qué pasa en nuestras vidas cuando nos perdemos? Lo primero que nosotros perdemos cuando nos perdemos es obviamente la dirección. Si yo voy por este camino, de repente, y créame que me ha pasado, a veces en una ocasión caminé como unos 10 kilómetros y no me di cuenta de dónde crucé cierta calle. Yo iba para Panajachel y de repente me encontré yendo a Quetzaltenango y de repente empecé a ver las calles y no eran las mismas calles que yo pasaba cuando voy para Panajachel. Y entonces empecé a tomar conciencia y hasta que vi un rótulo que decía allí: bienvenido a Nahualá. Nahualá es un pueblo que está camino a Quetzaltenango. Entonces me di cuenta que había perdido la dirección. Porque cuando estás perdido, lo primero que pierdes es eso, la dirección. No sabes para dónde vas. ¿Tú para dónde vas? ¿Para dónde va tu vida? ¿Para dónde va tu relación con tus papás? ¿Para dónde vas con esos resultados que tienes en tus estudios? ¿Para dónde crees que vas? ¿Para dónde vas tomando esas decisiones en cuestión de relaciones? ¿Para dónde vas engañando? ¿Para dónde vas mintiendo? ¿Para dónde estás yendo? Tal vez ya perdiste la dirección y no te diste cuenta. Muchas veces no nos damos cuenta y eso es lo que pasa cuando uno está perdido. Que no te das cuenta en el instante en que sucede, sino te das cuenta cuando ya estás perdido. Y tal vez no te diste cuenta, pero te perdiste. No sabes cuándo empezaste a separarte de tus papás y empezó a crearse un abismo entre ustedes. No sabes cuándo perdiste el rumbo y dejaste de quererte a ti misma o a ti mismo. No sabes cuándo dejaste, yo en primaria era un alumno excelente, sacaba solo puros cienes y fui abanderado del colegio. Y ahora no sabes cómo te perdiste, no sabes cómo llegaste hasta ese momento en donde te cuesta horrores hacer una simple tarea. ¿Por qué? Porque perdiste la dirección. Sigue siendo valioso, pero puede ser que estés perdido. Y la invitación obviamente es a regresar al camino correcto. Hoy hazte esa pregunta: ¿yo para dónde voy? ¿Te sientes perdido? Entonces recupera la dirección. Vuelve al camino. Esa es la invitación del día de hoy. Cuando uno se pierde, también pierde la protección. Si tú vas por un camino y estás perdido y dices, ¿y yo para dónde voy? A mí me ha tocado también agarrar algunos caminos que no sé para dónde van a salir. Estoy perdido y me siento inseguro. Porque mientras voy en la dirección, yo digo, bueno, este es el camino, ya sé que voy a encontrar una gasolinera, ya sé que tengo señal en mi teléfono, ya sé que me faltan 10 kilómetros o 20 o 40 o 100 para llegar, pero sé que voy en una dirección y me siento seguro. Pero cuando voy caminando, y repito, me ha tocado hacerlo en una dirección que no conozco, estoy cada vez pensando que si pincho una llanta, que si me puedo quedar sin gasolina antes de llegar a un lugar que yo realmente conozco. En fin, me siento inseguro, y cuando estás perdido te va a pasar que te sientes inseguro. Y tal vez te esté pasando ahora mismo, que no te sientes seguro donde estás, que no te sientes amado o amada
ahí donde estás. Que no sientas que estás sobre una base firme, sino sobre un pantano, sobre una arena y no sabes para dónde va tu vida. Y es porque cuando estás perdido, pierdes la seguridad. Y también, de alguna manera, te alejas de la protección de Dios. Porque el hijo pródigo en la casa del padre tenía todo lo que necesitaba. Y si se enfermaba, tenía una familia que lo cuidaba. Y si no llegaba temprano a casa, tenía alguien que lo llamaba por teléfono para preguntarle de dónde vienes o por dónde vas a venir. Pero ahora no, ahora está lejos de la casa del padre y no tiene quien lo proteja, quien lo guarde. Cuando uno toma la decisión de alejarse de Dios, te vas a sentir perdido y vas a estar de alguna manera desprotegido, no porque Dios haya dejado de amarte, no porque dejes de ser valioso para Dios, sino porque estás lejos de esa protección. La oveja le pasa lo mismo, se va lejos del pastor y entonces empieza a correr todo tipo de peligros. Déjame decirte esto, te va a sonar quizá muy exagerado, pero es verdad. Lejos de la casa del Padre vas a correr todo tipo de peligros, porque hay un montón de lobos, hay un montón de leones, hay un montón de animales salvajes, es decir, hay un montón, estoy hablando, obviamente estoy haciendo una analogía, hay un montón de peligros lejos de la casa del Padre. Está el peligro de las drogas, está el peligro de cualquier vicio, está el peligro de las relaciones sexuales antes del matrimonio, está el peligro de que te rompan el corazón, está el peligro del materialismo, de que pongas todo tu corazón y toda tu mirada allí, en lo que tienes, estás corriendo peligro. Pero cuando estás en la casa del Padre, estás seguro. Cuando estás conectado con Dios, allí vas a estar seguro. Y si te protege tu familia, porque la familia es esa protección que Dios usa. Y te puede proteger la palabra también, la Biblia. Cuando agarras esa palabra y vives conforme a ella, vas a estar protegido. Lo que pasa es cuando estás perdido, es que pierdes la protección. Número 3, cuando estás perdido, pierdes tu potencial. ¿Sí? La moneda, ¿para qué sirve una moneda perdida? Para nada. ¿Para qué sirve una moneda en tu bolsillo? Para comprar. ¿Sí? Si es una moneda o un billete que vale $100, pues te sirve para mucho. Te puede servir para varias cosas. Pero ¿para qué sirve un billete de $100 perdido? No sirve para nada. Porque perdido pierde su potencial. Tú perdido puedes perder también tu potencial. Porque tú tienes muchas capacidades, muchos dones, muchos talentos, muchas habilidades. No te voy a venir a decir que vas a poder llegar a hacer todo lo que has soñado. Yo soñaba con ser astronauta. Pero dentro de ti hay un potencial inmenso. No es que no puedas ser astronauta tú. Yo no, pero tú tal vez. Un potencial es un poder dormido que está dentro de ti. Pero cuando estás perdido, dicho así, no sirves para nada. En el sentido, no de tu valor. Ojo esto, no estoy hablando de valor. Sino estoy diciendo que te quedas estancado y todos tus dones y todos tus talentos y todas tus capacidades se duermen. Y dormidas no hacen nada. Así que perdido pierdes su potencial, ¿sí? Perdido pierdes tu felicidad. El hijo pródigo era feliz en la casa del padre, pero no se daba cuenta. Y ahora que ya no tiene la protección del padre, se da cuenta que pierde algo. Cuando estás perdido, pierdes tu paz, tu serenidad, tu plenitud. Y por último, y esto tal vez te va a sonar muy dramático, pero es verdad y es una realidad objetiva. Perdido puedes perder la vida eterna. Porque hay una vida eterna. Porque esta vida que estamos aquí es temporal. Hoy la tienes y mañana no la tienes. Pero hay una vida eterna. Hay una vida eterna con Dios y una vida eterna sin Dios. Y perdido puedes perder la casa del Padre. Perdido puedes perder el reino de Dios. Así que, si estás perdido,
regresa a casa. Si nunca te has encontrado con Dios, probablemente el Señor va a ir a buscarte como la oveja perdida. Pero si tú ya conociste del Señor, tienes que volver tú como el hijo de pródigo a la casa del Padre. El Padre lo estaba esperando, pero no lo fue a buscar. Dios te está esperando a ti. Porque la mayoría de nosotros hemos escuchado hablar de Dios y en todo caso nos hemos ido lejos de la casa del Padre. Pero cuando regresemos, Dios nos va a recibir con amor. Dios nos recibe con abrazos y con besos. Así que no estés perdido. Pero aunque estés perdido, te digo, no has perdido tu valor. Porque tu valor no lo puedes perder. La oveja sigue siendo oveja, la moneda sigue valiendo $100, el hijo pródigo sigue siendo amado. Tú también, aunque te hayas perdido, si te perdiste, te fuiste lejos de Dios, si te perdiste en pensamientos, si te perdiste en filosofías, si te perdiste en algún vicio, si te perdiste en el materialismo, donde quiera que te hayas perdido, si te equivocaste, si te fuiste por la dirección errónea, no has perdido tu valor. Porque a veces no quieren regresar. Los hijos pródigos no quieren regresar porque dicen, ya no valgo lo mismo, mi papá no me va a recibir. No, regresa porque tu valor no lo has perdido. Te animo que no te pierdas más. Yo te animo que no te pierdas, a que regreses a la casa del Padre y que no vuelvas a perderte. Porque todo lo contrario, ¿sí? Cuando estás perdido, pierdes la dirección, la protección, el potencial, pierdes tu plenitud y tu paz y puedes perder la vida eterna. Pero cuando estás cerca de Dios, entonces vas por la dirección correcta, vas protegido, vas seguro, tu potencial se desarrolla, tu felicidad está allí, tu plenitud. Estás viviendo en tu propósito y la vida eterna te espera. Y espero que esta reflexión te haga sobre todas las cosas pensar y hacer cambios en tu vida, aunque sean pequeños, pero haz pequeños cambios que traigan a tu corazón la presencia de Dios. Así que te deseo todo lo mejor en esta semana, te mando un abrazo fraterno y deseo que Dios te bendiga. Hasta pronto.